Listo, formalmente damos inicio a la jornada del martes 23 de noviembre del 2021, en el cual trabajaremos, le daremos continuidad al diseño de ANOVA de un factor, investigación y autorización. Revisaremos la parte de las pruebas posteriores que se le hacen a estos análisis de varianza, con el propósito de que tengamos como un respaldo de poder validar dicho resultado, y más que validar, es ir a indagar en el evento de que se presentaran diferencias en cuáles grupos o tratamientos se podrían presentar dicha condición. Listo, comparto ahora sí pantalla. Revisamos. Profe, Dime si adelante. buenos días. Profe, que si puede aceptar una compañera que está en sala de espera. Mucho gusto, ¿a dónde la encuentro? ¿En la región? No, aquí no veo a nadie. ¿Pendiente? ¿Dónde está? Ya entró. Ya entró, claro, ya entró. ¿Listo? ¿Ya entró? Aquí no tengo nadie en turno y aquí la puerta está abierta. ¿Aló? ¿Quieres ver la barra? Que está a la derecha, de pronto está ahí. A la derecha. No. O sea, Arrastra la lechita ahí. No, pero le dice participante. Desde A aquí la- yo no veo participantes. Digamos, Aquí, en esta. sí, pero suba la barrita. Que está mano. Esta, sí. Ay, no. La gris de la derecha. Sí, como si subiera. Ah, ya es el ascensor. ahí. ¿Dónde está jodiendo? Esta es el ascensor, se llama. Ahora efectivo lo encontré. ¿La entró, cierto? Sí. Y subió por el ascensor. Ni siquiera le dije la entrada. Listo. Ok. Nuevamente iniciamos. Esto ya lo revisaron. Ya hicimos la NOVA. Aquí estábamos. Ok. Entonces, habíamos construido ya el análisis de varianza en la fuente de variación entre tratamientos, dentro de tratamientos y el total. La variación total que les había generado 668, pues se descompuso entre dos componentes, entre las medias de tratamientos, que son las que se dan por suma de cuadrados entre medias de tratamientos, y la variación de suma de cuadrados dentro de tratamientos, que está asociada a esa componente que está alineada con lo que llamamos el error, otra fuente de variabilidad, pero que son muy internas, muy intrínsecas, que es el grupo focal. Construimos grados de libertad, ahí está todo narrado, y llegamos y obteníamos la F observada, la F calculada y la F estimada. O términos comunes que deben asociarlos al mismo concepto, lo que observó en su trabajo de campo estaría indicado bajo esa naturaleza, lo que fue calculado, porque observa que eso no lo encuentra en una tabla, ni es un teórico, ni científico, sino se hace de sus procesamientos, se tiene el estimado. Son términos que, de acuerdo a la literatura que observen, cuando digo literatura, marcos teóricos, documentos o diferentes autores, lo pueden llamar observado, calculado o estimado. O la relación de varianzas entre varianzas de tasa fija. Entonces, el paso siguiente que deben manejar está asociado a poder darle ese comportamiento de ver si esa es una relación significativa para poder establecer si hay diferencias. La forma de razonar si el objetivo que tienes es comparar si existen diferencias significativas entre la producción media producto de los turnos, pues lo podemos narrar en función del planteamiento de hipótesis. De las hipótesis partimos del hecho de que como ingeniero usted dice, hace sus estudios de métodos y tiempos, se implementan todo lo que son esos procedimientos
y se parte de que el rendimiento debe tender a ser igual dentro de los 3 turnos. Hay igualdad entre los tratamientos. Partimos de que no hay diferencia, sería como la relación que se tendría. No hay diferencia significativa entre los rendimientos promedios en producción de los 3 turnos o de los tratamientos. Siempre que establezcan hipótesis, pues hacer costumbre de que ahí quede narrado las variables que están relacionadas. Ahí se está dando el rendimiento en producción a partir de el otro factor, o el factor que está usted mencionando, que sería el caso de los turnos. No es muy común que digan que no hay diferencia significativa entre los tratamientos. Cuando tengan chance de conocer quiénes son los tratamientos, pues escriba el nombre del tratamiento. El operario, la máquina, el turno, el método. Es en función, porque al final cuando estén dando conclusiones dice acepto o rechazo la H sub 0. Y en conclusión dirían, bueno, mire, rechazamos la hipótesis nula, significa que no hay diferencia entre las medias de tratamientos. Pero ¿cuáles son los tratamientos? Entonces es mucho más elegante decir no hay diferencia significativa entre las medias o entre los rendimientos promedios o entre la producción media del operario o de las máquinas o de los turnos. Contra una alternativa de si hay diferencia significativa en al menos. No le piden que sean todos. Aquí se habla de que en al menos un par, entre un par de turnos o entre un par de tratamientos existen diferencias significativas, que esa es la prueba que haremos posteriormente para ver si nos da rechazo, ir a indagar entre qué pares o entre qué grupos es que presentan la diferencia. Algo que se está incorporando también es este concepto de significativos. Si recuerdan, uno de los turnos tenía aquí las medias, una era de 59, el otro promedio es 51, el otro promedio es 52. Aparentemente su visibilización diría, mire, profe, hay una diferencia del 59 al 51 y el 52. Estadísticamente será significativo, pero ahí se está viendo que hay diferencia. Mire, el alumno no está fabricando más. Pero la prueba no va, te va a estar diciendo si esas diferencias en la práctica son significativas desde el punto de vista estadístico. Uno se arriesgaría a decir acá 51, 52, son como muy cercanos entre sí, como para considerarlos, tienden a ser iguales. Pero el rendimiento del turno 1 está marcando un mayor valor de 59 a 51. Pero estadísticamente será significativa la diferencia. Entonces, en estadística, el que se le diga significativo es que verdaderamente, desde el punto de vista estadístico, sí se está dando en función de esa condición. Esas pruebas posteriores les va a permitir establecer si esas diferencias se consideran de esa naturaleza. Entonces es un término, no es muy común que lo vean en los textos, el término significativo, pero en el fondo asocienlo, yo siempre les digo acá. No hay diferencia entre los rendimientos promedio, hay diferencia significativa. Por regla de decisión, ustedes van a aceptar si aceptarán la hipótesis nula si el F observado o calculado o estimado de su no va a resultar en menor que un F crítico, que lo va a dar una tabla, lo va a dar una, en teoría lo va a generar alguna sustancia naturaleza. Y lo rechazarán si la F observada es mínimo, el valor crítico, F crítico, se representa como una distribución Fisher. Se sigue conservando lo que vieron en su análisis de varianza regresión. La relación Fisher está dado por relación entre 2 cuadrado. No, tranquilo, con mucho gusto. Utilizando la distribución Fisher. La distribución Fisher lo que hace es reflejar la gráfica. Se establece su zona de rechazo y su zona de aceptación, dadas las características que se tendrían para ese caso. Ahora sí la avanzamos y necesitan regresarnos por la pista.
Entonces, esta es la visibilización. Ya les muestro en Excel cómo sacan ese valor. Y la misma NOVA, ahorita la corremos en Excel y les va a dar directamente ese eje crítico. Entonces, se establece como una zona de relación con un eje crítico, que dará a la derecha, región de rechazo representado por el alfa, el nivel de significancia o de significación, y a la izquierda de él estará el 1 menos alfa, que sería el nivel de confianza o de confiabilidad. Entonces, el F crítico, obtenerlo, generarlo, establecido, dice, mira, en teoría se dice que para que usted rechace la hipótesis nula, se requiere de que su trabajo de campo le reporte una relación entre varianza de mínimo 3.885, que sería, está estipulado por tablas, llamamos crítico o teórico. ¿De dónde se genera dicha relación para el F crítico? Pues está en función del nivel de confianza, o en este caso el alfa, nivel de significancia o de significación, los grados de libertad del numerador, K-1, y los grados de libertad del denominador, N-K. Esa parte ya se introdujo en el análisis de varianza para regresión. Con su permiso y autorización al regreso, por aquí a la NOVA, este viene acá para el funcionario. ¿Quién quedó en el numerador? Cuadrado medio entre el numerador 95, que los grados de libertad serían K-1, sencillamente moverse sobre esa fila y los atrapa desde este punto. En el denominador quedó cuadrado medio dentro, 39.38, que está por esta fila, es grado de libertad del numerador, grado de libertad del denominador. Se busca una tabla o se la hora de gusto para vamos a capturar. Teniendo ya el punto crítico 3.885 y habiendo formulado su regla de decisión, lo único que tienen que hacer es el contraste del F observado. Por el observado de ANOVA 2.385. El referente 3.885 caímos en zona de aceptación. Si usted decía, uy, según los datos primitivos o primarios, ese 59 como que está suficientemente distante del 51 al 52. Se decía, no, si se ve una diferencia. Estadísticamente no estoy diciendo que no. Que no fue capaz, que no es suficiente esa diferencia para considerarla. Sí hay una diferencia, pero que no es significativa. Quien dice al final va a la producción nivelada, que hay un mayor rendimiento en un grupo, el grupo 1 de la mañana, en esas condiciones. Entonces, eso que vemos ahí en el gráfico y que el profe lo mencionó, tienes que redactar. Gustavo, que se la regla de decisión. ¿Profe, la pregunta? Para mucho gusto, adelante. No. Diga. Iba a preguntar cómo se llama el F crítico. ¿Cómo se llama? Sí. Aquí está la relación. Esta, ¿cierto? Sí. El nivel de alfa, 0.05, los grados de libertad del numerador, que es 2, y los grados de libertad del denominador, que es 2. Que fue cuando me regresé aquí a ilustrarlo por esta relación. Entonces nos veníamos por el numerador, cuadrado medio, 2 sacamos de acá. Entonces aquí están 2. Aquí estamos identificando los factores o las componentes para irlo a buscar en una tabla o en el Excel. El denominador N-K. Esos grados de libertad siempre van a estar cambiando en función del diseño. O sea, si recuerdan de regresión, era el 1 sobre el N-2. Aquí está en función de los grados de libertad según el número de tratamientos menos 1 sobre el número total de trabajadores menos el número de tratamientos. N, recuerden, es el total de sujetos experimentales en el experimento. Y el K, cómo fueron distribuidos en cuántos grupos tenían. Entonces, 2 con 12. Y el alfa, que previamente fue verificado. Total 3.888, sí. Al final, lo que ya habíamos visto, entonces, escríbanlo. Y usted lo puede ver, entonces redáctelo. Toma decisión. Se comparan el F observado y el F crítico. Y como están chequeando,
El F observado resultó menor que el crítico. La parte didáctica uno milita 2.385 menor que el 3.885. Caímos en zona de aceptación. Acepto H sub 0. No es suficiente que en sus conclusiones diga esto, entonces acepto esto y se acabó el ejercicio. Eso tiene un efecto, tiene un impacto, el aceptar o el rechazar. Entonces, decir acepto H sub 0, describa qué significa dicha situación. Y se concluye, sacamos aquí en rojo, y profe me bajó mucho por la interpretación, sino que apenas dijiste acepto H sub 0. Yo digo, no, la pareja lo acepta o no lo rechaza. Entonces, cuando dice lo acepta, eso tiene un efecto. ¿Usted qué siente? ¿Cómo se siente? ¿No? Entonces, escriba eso que sí. Lo aceptaron, también siente otra cosa, lo rechazan. Escriban cómo se siente. Lo aceptan, lo rechazan. Entonces, acepto H sub 0 y se concluye que así miras que dejaste en la hipótesis nula. Me regreso porque vas para la hipótesis nula. Estamos aceptando la hipótesis nula. Ya dijimos, se acepta y se acepta la hipótesis nula, por lo tanto se concluye que no hay diferencia significativa entre los rendimientos promedios en producción de los toneladas. Acepta. Vas y miras qué planteaste en la hipótesis nula o en la terna en función de dicha condición. Ese es como se. Y se concluye que no hay diferencia significativa entre los rendimientos promedios obtenidos en los 3 turnos. Y ahí pues le puede enganchar de algo que construimos en regresión, es decir, el factor turno no tiene un efecto significativo sobre el rendimiento promedio en producción. Si en tu método científico tenías planteado, mire, será pregunta de investigación, ¿será que el turno o la hora o la jornada influye sobre el rendimiento de sus trabajadores? Aquí bajo este escenario dice no. Sí influye, pero no tiene un efecto significativo. La hora del partido que juega Colombia en Barranquilla influirá en el rendimiento. Si echan el partido a las 3:30 de la tarde o a las 6 de la tarde o más noche, ¿será que tiene un efecto? Años atrás sí tenía un efecto. Ahorita no. Años atrás todos jugaban aquí en Colombia, entonces el que venía de afuera, todos vienen todos de afuera, de clima frío, de Europa, están sintiendo el mismo. Pues, es decir, el factor turno no tiene un efecto significativo sobre el rendimiento promedio. Y podría estar considerando, mira, se están viendo diferencias entre los rendimientos de los trabajadores. Posibles causales del factor turno. Según estos análisis, para este análisis interno intrínseco, no tiene un efecto significativo. No vayan a desplegarle esto a darle una validez externa. Solamente las valideces se las dan al grupo focal que están analizando. No, allá hice el profe, explicó un ejercicio y yo que entonces el turno no tiene nada que ver. En otra organización, en otro tipo de producción, en otros escenarios, en otros países, en otros países. Por eso se habla de cada experimento es muy propio de lo que estén ustedes valorando. Entonces, no tiene esa validez externa. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta, comentario, ampliación, aclaración o aporte que quieran hacer ahí? Yo creo que la estadística ayuda a identificar, a establecer, a darle valoración. En el fondo dirían ustedes, se han presentado parciales a las 6 de la mañana, tienen una sensación, a mediodía tienen otra, o en la noche tienen otra, ¿cierto? ¿Lo han visto? Ese es muy propio de cada uno de ustedes. No, a mí sí me gusta, no quisieran ustedes más ahora. Que algo que le tomen toda la mañana para preparar o para tarde. Listo. Vamos a revisar esto en Excel, de cómo se llega a estas conclusiones. No, porque esta les toca escribirlas a ustedes. Es cómo se llega rápidamente, más que rápidamente, al análisis de variantes. Después toca salir de acá. Listo, me quedó bien para que me feliciten. Pues mira, vamos a grabar
los valores. Hagámosle paso a paso. Listo. Entonces van a coger las columnas, llamémoslos tratamientos o grupos, o llamarlo turno A, turno B, turno C. Pero usted necesita que era el 1, 2, 3, claro, su sabiduría y conocimiento y su adaptabilidad, excelencia sobre dificultades. El hábito es mejorar. Entonces usted puede adaptarse rápidamente a eso. Entonces aquí voy a llamar, grabemos los datos tal como los tienen en la tabla. Entonces del turno 1, aquí está, un trabajador tuvo 56, entonces registra 56, 60, 50, 60, 50, 65, 64. Eso es lo del turno 1 o el turno A. El B, turnos 48, 61, 48, 48, 61, 48. 52, 46, 52. El día parcial lo pueden hacer todo en Excel. Interesa mucho es qué redactan, qué interpretan. De información académica, igual que mostrar después de análisis algebraico, para que puedan tener mayor capacidad, todas las capacidades de las que mayor elementos de poder interpretar. El C, 55, 55, 60, 44, 46, 55. 46, 55. Ahí grabaste. Si son más turnos o más datos, sencillamente hacen ese procedimiento. Listo. Turno A, turno B, turno C. Estos valores representan la producción de unidades elaboradas por turno por trabajador. Entonces aquí se van para datos. De una, datos. Ahí ha desactivado el análisis de datos. Practiquemos eso. Necesito importar datos, digámoslo así. Entonces vamos a activar eso. Realmente cuando usted pica datos, aquí en la parte superior derecha, es pasable sin control. Y aquí las pasamos. Entonces se van para archivo, bajan opciones, al último lugar del mundo, dijo Ricardo Montaner. Opciones, listo. Sigue hablando y con esas máscaras, busquemos complementos. Aquí están complementos. Pateando bravo. Listo, ya se movió la derecha. Abajo aparece complementos de Excel, es decir, aceptar o ir. A mí me gusta así. Complementos, ir. Están desactivados. Y te sale esta máscara y lo activas con herramientas para análisis. Todo está bien, debe iluminarse, no está activado datos. Dices aceptar. Oh, yeah, maravilla. Análisis de datos. ¿Correcto? ¿Lo grabé? Ya la grabación para eso. Van a archivo, opciones, complementos, ir, chequean o chulean o check a la análisis de datos. Pican ahora análisis de datos. Y listo. Es el primero, lo cambiamos. Ahí está. Y era el primero, tal como lo análisis de varianza de un factor. Y aquí tenemos tema por otras 2 semanas, 2 factores con varias muestras, 2 factores con una sola muestra. Si nos toca irnos para militas, también lo pueden sacar en el espacio. Pero cuando estén todos, análisis de varianza. Entonces clicas acá, análisis de varianza un factor. Y le das a aceptar. Rango de entrada. Sencillamente chequea todo. Véalo, no se preocupe. Listo, ya grabaste ahí. Coge todo lo barres. Agrupar opciones. Ahí está el alfa. Mire, el alfa por defecto te lo da 0.05. Si el profe les cambia el 1% o al que sea, usted lo ajusta en esta zona. Y siempre hagan una hoja nueva.
Nuevamente dice, profe, parciales de 3 puntos, pues ayer 8 puntos. Entonces, que cada punto quede en una hojita, que uno diga punto 1, punto. A veces le meten el parcial en una sola hoja y uno mueva para allá y tal, y encuentra todo bien y me aparece el nombre. Entonces, una hoja para portada, otra hoja para... Entonces, aquí le decimos en hoja nueva. Si todo está bien, estamos... Oye, felicítense. Ya apareció la nota. Pues eso que hicieron la semana pasada, se demoró más el profe haciendo los cambios. Pero cuando ya llegan, tengan esta salida, ya saben qué corresponde. Esta es lo que hemos valorado. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues ponen análisis de varianza de un factor, resumen, columna 1, entonces te le hace aquí sube por ahí, por turno 1, que tenga que hacer. Columna 2, lo llamo más turno 2. La columna 3, lo llamo turno 3. La cuenta le da el tamaño de trabajadores que tiene, la suma, que es la producción, que tenemos ahí los acumulados de los 5 rendimientos, los puntajes de cada uno. El promedio 51, y la varianza que tiene para el grupo. Y el análisis de varianza, origen de las variaciones entre grupos, y lo puedes llamar entre turnos. Dentro de los grupos, entonces bautícelo dentro de los turnos. Dentro de los turnos. Por aquí hay otro de la vez. Solo se queden en el debe. A eso me refiero. Coloquen de ahí el nombre que corresponde al tratamiento. No, pero en la vez, miren. Dentro de los turnos. El total, pues esa variación total. El 668, míralo, ya saben cómo se construye en función de las parciales. El 4, el 190, el complemento de suma de cuadrados dentro. 470 de los grados de libertad, que aparece el K-1. Eso a veces sobra. Si tienen acceso a su K-1. Este, pues le dijimos que es el N-K. Entonces, y al final le queda el N-1, el total de sujetos del experimento. N-1. 14. Y lo demás, su cuadrado medio, cogen 190 sobre 295, el 478 sobre 12, el 39.83, que vamos a utilizar ahorita para la prueba de respaldo, es la varianza. Esta de 39 es la varianza del error. Esta es la varianza entre las medias de tratamiento. Aparece su relación de varianzas, el eje observado, calculado estimado. Y si quiere darle la tarjeta que le dio acá, más chiquita, el eje observado. 238.49, ya lo hemos tenido. Voy a brincar por la probabilidad, ya me regreso ahí. Mire el valor crítico de F. Recuerdo directamente, tienen que ir a la tabla, te lo da el 3.80. Entonces tú comparas este F observado con el valor crítico para F. Voy a cambiar la capa para que quede alineado con lo de la clase FC. El FC. Comparas el F observado con el F crítico. Y ahí pues hace su razonamiento. O sea, que niega esa salida. Pero tenemos que ver, bueno, ¿cuál es la hipótesis acá? Esta no te da la hipótesis. Como analista de datos, en diseños de experimentos, en diseños de ANOVA, siempre es una prueba de media. Estás comparando sus medias de grupos, medias de tratamiento. Aquí vemos que el eje observado está siendo menor al crítico. Estamos cayendo en zona de aceptación, por lo tanto se concluye exactamente esa condición. Permítame, porque les dije en el CEP, como que me preguntaste, como si para el
Me toca salir otra vez. Hay unas faltas. Tiene que estar entrando también. Hablamos de eso. Vamos a entrar acá. Exacto, y en el que decía. Pues mira, aquí yo puedo utilizarlo. Si quieren hallar este F crítico, 3.8852, se van aquí para las funciones X. Y aquí, si lo hago la Biblia, cierta función. Esto por estadísticas. Estadísticas. Si aplicas ahí la función, vas a estadísticas. Esto acá es el verso, y NBF en algún lugar de la mancha es lo que contestas. Y NB, está todas las estadísticas. Aquí cuadrado en distribución, vamos a ver, mal, recurso de la dosis de estimación logarítmica, ficha de esquema, integro inverso, y NB, debe ser esto, vamos a ver, y NB.F. Y si no, usted cacha, va mirando a ver cuál le impacta más. Oye, ¿sabes? Y le dices aceptar. Ya, si empieza a hablar con ella, ¿qué quieres? Dame la probabilidad. El alfa que te dan, si quedó narrado alfa 0.05, siempre en estas funciones, desde la normal, el test student, la Poisson polinomial, siempre te está integrando, son continuas, desde menos infinito hasta el punto donde está cayendo el crítico. Entonces, del crítico hacia la izquierda tendremos el punto 95 y del crítico hacia la derecha tienen el punto 05. Entonces, aquí es una acumulada integral desde menos infinito hasta donde está el punto crítico. Entonces, aquí van a trabajar, ¿será con coma o punto 0,9? Eso mismo es sí, recibió 0,95. Trabajen por la acumulada de la izquierda, 0,95. Grados de libertad del numerador. ¿Cuánto es? 2. Listo, 2. Y grados de libertad del denominador, 12. Oye, ahí está. 3.88. Así puedes sacar cualquiera. En mi época tocaba con el librito y al final busqué las tablas de rayos, eso. Estoy aprendiendo esto. Y así hay todo lo que está ahí, la parte de tabla lo pueden sacar así. Siempre teniendo cuidado de que trabajan con la acumulada desde menos infinito hasta el punto crítico. Entonces, aunque la presentación quedó con tablas, pues esta es una tabla, pero está aquí. Entonces, este es el punto crítico 3.88. Y aquí lo vemos. 3.8858. O el mismo Excel, en la construcción de su ANOVA le genera dicha valoración. Así lo pueden trabajar para que lo perfecto. Ok. Cerramos esto. Esta es la forma de tener. Bueno, ¿qué recuerdan de esta probabilidad? La probabilidad que no es referencia. ¿Qué sería esa probabilidad? ¿Cómo lo utilizaremos? ¿Cómo lo interpretaremos? En regresión lo hicimos, ¿verdad? Está por ahí, pero falta que le involucren otro componente. Sirve para tomar la decisión de aceptar la hipótesis nula o rechazarla. ¿A qué hace referencia esa probabilidad? Profe, y dio más grande, mire, punto 13. ¿Qué pasa si esta probabilidad la tengo que comparar contra alguien? Si este valor es, ¿cómo? Con el nivel de significancia. Correcto, y eso se llama ¿cómo? El análisis de... Sí, sigue. Vamos bien. Estamos bien. ¿Valor P? No, felicítalo. Felicítalo. Ya. Siempre le pasa todo a ella. ¿No está escrito en el curso? Ya sentí 2 veces que dice algo y usted lo dice, no, ella. Correcto, ese es el valor P. Este es el valor P. Valor P. Eso es sabiduría y conocimiento. El curso pasado, aquí rojito.
cuando se habla del valor T, está la mínima probabilidad de cometer el error tipo 1, falso positivo, de rechazar una hipótesis nula cuando esta es verdadera. Entonces, este valor T lo comparas con el alfa, con el nivel de significancia o significación. Si este valor T es menor que alfa, en el caso que estamos trabajando es del 5%, si P es menor que alfa, rechazas la hipótesis nula. En caso contrario, si es mayor, dice mayores iguales, da para que lo hacemos. Entonces, mire, si coges, este es punto 1342, comparado con el punto 05, correcto, nos está dando que tiene un mayor peso. ¿Es Sí. la mínima probabilidad de cometer un error? Es la mínima probabilidad de cometer el error tipo 1, que es rechazar una hipótesis nula cuando esta es verdadera. Rechazar una hipótesis nula cuando es verdadera, pues es un falso positivo, ese es el error tipo 1. Y el error tipo 2 es aceptar una hipótesis, en este caso nula, cuando es falsa. Sí, a veces dice uno, no. Mi hermano, usted cometiste un error tipo 1, ¿qué pasó? No rechazaste a la mujer que más te amaba, hombre, no va a hacer esa vaina. Rechazaste al hombre que más te amaba. Y no debemos rechazar. Dicen los psicólogos que uno tiene que estar con la persona que más lo ame a uno, no tanto con la que uno ame más. Esa es la época que van a decir. Estar es con la persona que usted sienta o siente que más la ame o lo ame. No me dejen salir de este. La verdad es una jornada para hablar de esa parte de la vida. Valor P, ahí está correcto, miren. ¿Qué usted puede decir por valor P? Pues, profe, como se observa en la tabla de ANOVA, el valor P resultó mayor que el alfa, del 5%, por lo tanto se concluye que no hay evidencia suficiente para rechazarlo. Entonces, se acepta. Debemos aceptar la hipótesis nula. Por lo tanto, se concluye de que no hay una diferencia significativa entre los rendimientos promedios. Eso en producción, para ustedes como ingenieros o ingenieros de producción, estarían diciendo, no, están fluyendo los rendimientos de producción de una manera homogénea. Sí se percibe una diferencia, pero no es significativa entre el turno 1 y el turno 2. Y en el 1 con el 3 y es mucho más cercano los rendimientos entre el 2 y el 3, entre el 51 y el 52. Pero eso lo estás viendo es visualmente o lo estás chequeando desde el punto de vista. Si, oye, ¿no tienes una prueba posterior para que ratifique lo que hemos encontrado acá? Porque a mí me queda la duda de que el 59 con el 51 como que hay una prueba posterior que nos garantice. Bueno, por ejemplo, hacen a uno, digo a uno ya, hermano, que tenemos la juventud acumulada, pero la próstata no, el examen de sangre no, a otra prueba, sospechamos que fuera a la otra prueba, ya saben cuál es que respalde, un respaldo probabilístico. Entonces, esa es la parte, digamos, de titular ahora, prueba posterior al análisis de varianza para, esa prueba la puedes hacer para respaldar cualquier conclusión que haya llegado acá, sea para validar tu acción o decisión de aceptar la hipótesis nula, o sea para validar o respaldar la decisión de rechazarla. Su mayor utilización se da en el rechazo. Si yo tuviese 5 grupos y veo que la prueba de hipótesis por ANOVA me da rechazo, ¿entre qué grupos es que hay las diferencias? Entonces la prueba Tukey, que es el tema siguiente, esa es la que vamos a narrar para validar estos resultados. Vamos a ir. Listo. ¿Qué pasa con aporte de 5 millones en efectivo? Entonces, ¿tiene el gráfico? Aquí está. ¿Dónde perciben ustedes que está el valor T? El área que queda a la derecha del verde, de esta porción. Esta zona que queda a la derecha del verde, ese es el punto 13. Entonces llega, absorbe, atrapa la zona del alfa. Entonces, cuando comparas esta zona,
Dice el valor, ves que es mayor, significa que se metió en zona de aceptación. Si hubiese caído por aquí, en la puntita de la zona del alfa, pues lo que quedó a la derecha de ese punto, pues va a ser menor que la. Por eso dices, es P menor que alfa, caímos en zona de rechazo. Título. Prueba posterior a ANOVA, test de Tukey. Uno de los muchos test que se pueden hacer está el Bonferroni, el Chifres, el Duncan. Este es uno de los clásicos. Tiene como mayor potencia para eso. Test de Tukey, miremoslo acá. Aquí hay un antecedente, ya lo dije, pero pues, título, prueba posterior a ANOVA, o prueba o test de Tukey. En los diseños de ANOVA se efectúan pruebas posteriores para respaldar los resultados encontrados a partir de la ANOVA. Para este caso se aplica la prueba Tukey, la cual se utiliza para identificar, la van a utilizar, la cual la utilizan para identificar entre qué pares de tratamientos se presentan las diferencias significativas. Pero aquí no te igualdad, entonces ¿para qué la hacemos? Pues para explicarla tú, que debe ser consistente con lo que hayamos encontrado. Si estás en nivel de tecnología, eres representante de la empresa, lo mandan a una feria para definir entre 5 proveedores de tecnología, a ver qué proveedor es el que te da las mejores condiciones. Por máquina, por producción. Pero hay 5 máquinas, tienes que decidir qué máquina las que encaja de mejor manera a la planta. Entonces hay que hacer un comparativo. Si hay diferencias entre las máquinas, diga que hay unas mejores que otras, entre cuáles se presentan las diferencias. También es conocida como la prueba de media jerarquizada. Si clicas en San Google, puedes pedir prueba Tukey o prueba de medias jerarquizadas. Y de por sí, media jerarquizada es el primer paso que se hace para correr dicha prueba. Este test fue presentado en el año 1949 por John Tukey. Permite discernir si los resultados obtenidos son significativamente diferentes o no. Hemos dicho, pruebas de respaldo para validar o para establecer dónde es la diferencia. Se le conoce también como la prueba de diferencia honestamente significativa. Otra función. Señor, tú que nos va a decir, mire, con mi prueba te voy a dar un valor y ese valor va a ser un valor crítico teórico y lo vas a comparar con otros valores para ver si efectivamente tienen esa diferencia significativa. En ocasiones no es suficiente con un análisis de varianza ANOVA para saber si en la comparativa de diferentes tratamientos o experimentos aplicada a varias muestras cumplen la hipótesis nula. La tomé literalmente del documento. Todos los tratamientos son iguales. Pero en la práctica es decir, todos los tratamientos tienden a ser iguales. Que sean exactamente iguales, y parten ellos de la condición. Tienden a ser iguales o que no hay diferencias entre ellos. O por el contrario, se cumple la hipótesis alternativa, por lo menos uno de los tratamientos es diferente. Ese por lo menos uno es uno contra otro. Es que en al menos un par de tratamientos presenta diferencias significativas. Ahí estarían como esos contrastes. Entonces, es una prueba de respaldo para que le garantice, para que le valide, para que tengan tranquilidad bajo esa condición. O sea, las pruebas de respaldo, dice, profe, pero eso no tiene pruebas. No, pues mire, cuando yo perdía materias aquí, yo hacía pruebas de respaldo. ¿Cuál era? La habilitación. Ya sabía uno si sí o no. Una habilitación. Ese es algo alterno que se da para validar o para confirmar una situación válida.
La prueba de Tukey no es única, existiendo muchas más pruebas para comparar medias muestrales, pero esta es una de las más conocidas y aplicables. Les decía, Duncan, profesor, procedimiento. Vamos a revisar el procedimiento. Se ve larga de hacer porque empieza uno a explicar los pasos, pero después, una sola corrida puede usted llegar a esa conclusión. Por procedimiento, primer paso, ordenar los promedios de mayor a menor. Listo. Así por parte, si aquí me baja. Esto lo escribía yo en el tablero. Ordenar los promedios de mayor a menor, por eso la llaman prueba de medias jerarquizadas. Tiene ese componente. Entonces coges tus promedios de los grupos, los ordenas del mayor, el X1 59, el X3 52. Profe, y si existieran dos iguales, queda su criterio quién quiere quedar de segundo, de tercero, de primero. Y así con la cantidad que tengan de grupos de tratamientos. El segundo paso van a hacer una matriz, pero no se preocupen que es una matriz de esas. Sencillamente una tablita con filas y columnas, donde en las filas van a quedar estos promedios jerarquizados y en las columnas tendrás también tus promedios jerarquizados. Visualmente ya los al mencionar de esa forma, que ya puede ser un imaginario, pero visualmente tiene este concepto. Paso 2, construir la matriz fila-columna con las medias jerarquizadas. Y una vez lanzamos el paso 3, y efectuar las diferencias positivas entre filas y columnas. Entonces, el 2, ¿correcto? Sí. Le hice otra operación adicional. Para que quede ahí más. 2. Construir la matriz fila-columna con las medias jerarquizadas y efectuar las diferencias positivas entre filas menos columnas. Están sus filas en ese ordenamiento, quizás de mayor al menor, y por columnas también, de izquierda a derecha, y luego empiezan a hacer, tal como nos lo orientan ahí, haga las restas positivas, se van a dar positivas entre fila menos columna. Entonces nos ubicamos en la fila 1, promedio de 59, restamos lo de la columna 1, pues yo con yo como que funciona, mire, X1 menos X1, nada. Hacen ahora X1 contra X3, 59 menos 52, da 7. Esa es la diferencia entre las medias del tratamiento, entre el turno 1 y el turno 3. Ahí diría, mire, el rendimiento, la diferencia de producción entre el turno 1, que es el de la mañana, turno 3, que es el de la madrugada, están generando a favor del turno 1 7 unidades más. Y lo mismo lo haces para X1, turno 1 contra el turno 2, que tendríamos aquí 51, 51, 8. Lo hacían también cuando armaban en su semestre pasado intervalos de confianza para la diferencia entre medias, las poblaciones. Entonces cogían la mayor menos la menor y les daban componente. Lo mismo, agarremos aquí la X3 con X1, nos va a dar negativo, no funciona. La X3 con X3, la misma no opera. Nos queda X3, turno 3 con turno 2. Y ya por las menores ya quedan negativas, tenían valoración. Si tuvieran 5 tratamientos,
Entonces, el 1 con el 2, el 1 con el 3, el 1 con el 4, el 1 con el 5, el 2 con el 4, el 2 con el 5, el 2 con el 3, el 2 con el 4, el 2 con el 5, el 3 con el 4. Esto le va a salir una combinada de diferencias, combinada que son 3 combinado en 2, le da 3. Si fueran 5 combinado en 2, le daría que 10. Allá en las celdas, en las intersecciones, llamémoslo así, tendrían. Pues ahí tendríamos pruebas anteriores a NOVA. Podrías hacer lo que vieron en su curso de estadística 2, hacerle los intervalos de confianza, cogiendo los grupos por separado. Intervalo de confianza para la diferencia entre el turno 1 y el turno 3. Haces y construyes con esa fórmula que vieron cómo quedó el intervalo de confianza para la diferencia, y si ven que entre los límites de diferencia está incluido el 0, dirías, tienden a ser iguales. Pues aquí ya tendrían que hacer 3 intervalos de confianza. Ese es el paso 2. Pueden ir preguntando, aclaramos, avanzamos, ¿quedó claro ahí? Sí. Listo. Paso 3, ¿qué van a hacer ahora? Entra a trabajar el señor Duque. Dice, mira, aquí tengo un estadístico que lo llamamos W. Lo vamos a calcular. Y cuando calculemos estadístico, lo vamos a comparar con esos promedios a ver cuáles de ellos superan a dicho estadístico. Es determinación del estadístico W. Esta es la expresión. Esta Q, la llama él, tiene una tabla propia de Tukey, la tabla Tukey, la llama la Q estudentizada, que está en función del alfa, su nivel de significancia o significación, en función de los grados de libertad, es decir, los grados, el número de tratamientos K, y de los grados de libertad del error, multiplicado por la raíz cuadrada del cuadrado medio dentro, esa es la varianza del error, dividido sobre n, la cantidad de datos que tenga. Y aquí ya su sabiduría y conocimiento les dice, profe, ahí vemos que como está balanceado se puede aplicar Tukey, correcto. Si están desbalanceados no se puede aplicar Tukey. Migra uno a otra prueba, la nunca. Aquí requieres que los diseños o el diseño sea balanceado, que tenga la misma cantidad de observaciones cada tratamiento, cada diseño. Esta componente que tienes acá, que es varianza, le sacamos la raíz cuadrada y le va a quedar desviación práctica. Entonces, ¿cómo tenemos el W? Y viene lo que dijimos. He explicado algo que mencionamos. Donde el factor Q alfa n menos K se obtiene de una tabla de Tukey, que consta de filas de valores Q para diferentes números de tratamientos. Así trabajan tratamientos o experimentos o grupos. Las columnas tratamientos K indican el valor del factor Q para diferentes grados de libertad. Normalmente las tablas disponibles tienen significancias relativas de 0.05 y 0.01. De por sí no encuentran ninguno que no corresponda al 5% valor. Si el propio Olmedo les colocó la del 3%, el que se interpone, pero no les vamos a colocar nada diferente a la que está en la tabla, 5 y al 1. Ver a continuación. Entonces aquí la presentación les va a quedar en el documento. B1, B2, lo mismo que hacíamos, no es una relación. Aquí está, pegué tabla, aquí está la aquí por ahí. Tabla de valores críticos, tiene la tablita. B1, primera componente, y por las columnas, por las filas tenemos B2. Entonces lo que hace es mirar cuánto equivale B1, cuánto equivale B2, y va y busca el valor. Aquí por estas celdas ves que el alfa, uno es del 0.05 y el otro del 0.01. Obviamente se ubica en la fila que le interese. Aquí creo que esto es suficiente. Están las dos tablas de una vez. Continuación de la tabla. Entonces mira, reemplazamos. WQ, el alfa, 0.05.
Ya lo traemos desde cuando le formularon su ejercicio, su enunciado. Este es el arco. Tratamientos, turnos de trabajo. 3. O sea, aquí está acá. Aquí queda en pleno el K. Diferente a la ficha que era K-1. Aquí tienen los grados de libertad del error N-K. 12. Y atraparemos de la nova el cuadrado medio dentro del error, la varianza 3983. ¿Y dónde sale esa componente? Su permiso y autorización va para la nova y lo agarra de arriba. La varianza del error. Aquí está, mira, cuadrado medio dentro. 3983. O sea, necesariamente hay que hacer la nova, o al menos encontrar esa componente para hacer todo. 3983, que es una variante. Y lo engancha ahí y resuelve eso. Perdón. El número de observaciones por cada turno, número de trabajadores que quedaron en cada turno de trabajo. O sea, 5 en este caso. Míralo aquí está. 39. Pues les decía, esta prueba tiene esa limitación de que requieres que los tamaños de los grupos de tratamiento sean de la misma manera, de la misma cantidad. Bueno, ¿de dónde sacamos el 377? Vamos a validarlo con la tabla. Entonces nos movemos, mire, punto 05, 3,12. B1, 3, B2, 12. Entonces nos vamos por la columna donde aparezcan 3 y por la fila 12. Vamos por aquí, quedó. Columna 3, aquí. Y bajas a la fila 12. 8, 9, 10, 11, 12. Y te mueves con el punto 05. Aquí está. 3.77. Está el 3.75. Eso es todo. 3.77. Entonces, por la tabla tú qué tal. Con mucho gusto. Para hacer el 377, con mucho gusto. Mira, estamos buscando este valor, el cual ya lo hemos narrado en función de. Pues con estas etiquetas, llamémoslo así, o con estos parámetros, nos vamos a la tabla. Necesitamos con un alfa del 5%. En las columnas trabajamos con T1, que sería este 3. La columna en la tabla. Y en la fila nos vamos a la 12. Entonces busquemos columna 3 y la 12. Vamos para arriba, aplicar la columna 3 y baja hasta la fila 12. Y vamos a la 8, aquí tenemos un 377 y un 504. ¿Cuál escoges? El 5% que está aquí. Les corresponde al 377. Ese valor se traslada, ya apareció. 377 resuelve y nos da este valor 10.64. Al número W, al que haya, los expertos le llaman el estadístico o el estadígrafo. Realmente el estadígrafo es el que está en la empresa. El estadístico en la empresa, que se encarga de todo lo que es el manejo de datos, todo lo que es la big data y toda la información. El estadígrafo también tiene mucho que ver de generar resultados, generar indicadores, generar valoraciones. Y el estadista, que se llama estadística. Estadística es esa persona visionaria que le cabe en la cabeza del país, del mundo, maneja todo el escenario de la economía. Históricamente dicen los abuelos de uno, el único estadista que había en este país o por allá uno de los Carlos Guerra Restrepo, por en los gobiernos del 60, algo así. Dice la historia. Está por ahí como aunque apenas iba a decir proteados caminadores, no, yo nunca fui a jardín infantil, empezaron 1 a 1, fundadores, troteadores, caminadores, saltadores, hamaca 1, hamaca 2. Transición A, transición B, jardín A. 7 años, primero primaria. Y una vez. Si usted llega más brillante ahora, es igual.
Al número W se le conoce también como número HSD. Diferencia honestamente significativa. Entonces, tú que te dijo, mire, aquí tengo un indicador 1064. Coja ahora ese valor y te vas a la tablita donde hiciste las diferencias y mire a ver y haga el siguiente análisis. Entonces nos bajamos. Ya tenemos el W, 10.64. Este único número es el comparador de un único número con cada experimento, cada base de datos. Puede aplicarse si el número de las muestras aplicadas para la prueba de cada, eso ya lo había dicho, es igual en cada uno de ellos. Paso cuarto. Comparar la diferencia de las filas columnas con el W. Ve que se ve lento porque estamos incorporando dicho concepto. Entonces ya tenemos ese estadístico y vamos a compararlo con los respectivos valores de las diferencias. Desde el paso 2, allá tenías, que llamamos entre comillas matriz, vimos que la diferencia de producción entre turno 1 y el turno 3 fue de 7. Entonces, 7 menor que W. Tenemos ahí ya un primer escenario. Lo mismo, coja 8, es la diferencia de la producción del turno 1 con el 2, resultó menor que el W. Y el 3 con el 2, su diferencia de producción media es 1, resultó menor que el estadístico. Y de ahí su sabiduría y conocimiento era para que empate con lo que concluimos que debemos decir. El señor Tukey, ¿qué dijo? Si ves que allá tus diferencias entre medios de tratamientos es menor que mi W, en ese par de tratamientos no hay diferencias significativas. Si ves que las diferencias entre sus medios de tratamiento superan a mi W, en ese par de tratamientos hay diferencias significativas. Eso es estadística. Aquí está lo que dijimos. Este es el corazón de esto. Tengamos eso. Cuando la diferencia entre dos valores medios, cuando decimos dos valores medios, es entre dos medias, sobrepasa o supera al valor de W, que es el comparador de Q. Entonces se concluye que se trata de promedios diferentes. Que sí hay diferencia significativa entre las medias, entre esos dos tratamientos. Cuando la diferencia de esas medias de tratamientos superan a su comparador de Q. Pues aquí concluye que se trata de promedios diferentes. Entre esos dos grupos, si hay uno que hay diferencias significativas. Y eso para ingeniería es bueno, porque sabes, mira, hay uno que es mejor que otro, o es uno más alto que el otro. Puedes detectar dónde pueden haber problemas o dónde hay alguna ventaja para comparar con el otro. Pero si la diferencia es menor, cuando hablamos de esa diferencia, es la de tus restas entre filas y columnas. Si esa diferencia que tienes es menor que el número de Tukey, entonces se trata de dos muestras con un valor promedio que estadísticamente no presentan diferencias significativas. ¿Cómo me va a decir que entre el 59 y el 51 no hay diferencia? Sí hay diferencia, pero estadísticamente aquí escrito no es significativa para la estadística. Es decir, tienden a ser idénticas e iguales. Es tan relativo, ¿no? Si aquí son segundos, 8 segundos es, para alguien diría, no, pues, pero una carrera de Fórmula 1, medio segundo más 3, o un segundo, o 2 segundos, o en una carrera de natación, una competencia de natación, es el segundo, pesa significativamente. Tienden a ser idénticas o iguales.
Me encanta hablar de tienden, ¿sí? Tienden a ser iguales. En algún momento se les va a igualar. En algún momento fueron iguales. A veces dice, empezaron a competir por el promedio, ¿no? ¿Cómo te fue en el promedio que llevas en tus primeros parciales? No, 4, 6. Pues, sí, voy a ir colgado, 3, 8. Al segundos previos, no, ya lo alcancé, ya lo alcancé. Ya es igualar. Pero al final terminó adelantado el promedio que había empezado el primero. En algún momento lo alcancé, pero al final se quedé. O sea, tienden a ser idénticos, se acercaron a la igualdad. En este caso, todas las diferencias, hasta ahí está la literatura Tukey, ¿correcto? Esa es la parte conceptual de lo que deben hacer cuando encuentren el W de Tukey, lo comparan o narrarían con las diferencias encontradas en la matriz. Entonces, con ese presaber, migren eso y lo enganchan en el ejercicio que están desarrollando. En este caso que estamos analizando de producción, todas las diferencias son menores a W. 7 menor que 10, el 1064. 8 menor que el 1064 y 1 menor que el 1064. Ninguna supera. Por lo tanto, no existe diferencia significativa de los rendimientos promedio y era de esperarse. Somos arqueadinos. Y era de esperarse, ya que fue lo obtenido en el análisis de varianza. Significa que las conclusiones que obtengas por análisis de varianza deben estar cotejadas con las de la prueba de respaldo. A veces en salud no funciona eso. Pero falso positivo. Me hicieron la PCR y me salió positiva. Me hicieron otra vez y salió negativa. No se validó. Sí, si se hubiera dado rechazo, los ejercicios de guías de taller que le voy a entregar, profe, aquí cuando nos dieron que eran iguales, todos los promedios, con las diferencias promedios, con las diferencias entre los promedios comparados con el W, todos nos dieron por debajo del W. Yo hubiese pasado si le hubiera dado rechazo. Si le hubiera dado rechazo, necesitas que entre todas las diferencias sean mayores al W. No, con que al menos un par, de turnos o de tratamientos marque diferencia por encima del W, ya la ANOVA te da rechazo. No necesitas que tu ANOVA rechace para todas las parejas en rechazo. Con al menos un par, por eso aquí se escribe. Por aquí queda esto. Y que en al menos 2 rendimientos. Y en al menos un par de tratamientos hay diferencia significativa, la ANOVA te lanza rechazo. Para que se acepten, todos tienen que tender a ser iguales. En este caso, todos tienen que ser menores que el W. Ese sería el comparador para ese caso. ¿Alguna pregunta, comentario, aporte? Tienen que estar alineados. Estás de respaldo para validar. Generalmente esta prueba la utilizan para ir a indagar en rechazos. Si rechazas análisis de varianza y dices hay diferencias, con esta prueba vas y identificas en cuáles grupos es que se utilizan, cuáles son diferentes. Pero deben estar alineados. A veces que uno arma por ahí algo para generar esa confusión. No. Pero están alineados del respaldo probabilístico en función de esa condición. Aquí quiero ya. Anoche te van a hacer presentar el archivo que no. Van a investigar para cuando el número de observaciones de cada tratamiento es diferente o son diferentes tamaños. Entonces van a buscar la prueba Duncan, o prueba posterior a la prueba Duncan, y aplicarla al presente ejercicio.
la van a encontrar también como prueba de rango jerarquizado, muy cercana. Mientras que tú que ya habla de medias, de medias jerarquizadas, en la prueba de UNCAM habla de rango jerarquizado. Tiene la capacidad que puede ser aplicada para diseños o grupos de tratamientos que tengan la misma cantidad de observaciones o que estén desbalanceados. Se lo pueden hacer en una o dos personas. Yo voy a habilitarle sentir para que la entreguen para el martes de la otra semana. Martes, me queda 30 la otra semana. Siempre con su alegría, mes de parranda y animación martes 30 de diciembre. Generalmente les queda a las 11 puntos. Pues 30 de noviembre. 30 de noviembre. Martes 30 de noviembre, 11. 59 de la noche. A las 23. Haga más tiempo fuera que adentro del salón. 9. Ustedes hacen como un marco teórico de entrada, hagan una pequeña biografía. Siempre es bueno conocer la descripción de lo que es la prueba. Y algunos hacen el desarrollo algebraico tal como yo lo hice, o de entrada involucren los datos del ejercicio que tenemos acá y lo resuelven con esa condición. Y a raíz de las preguntas formuladas, qué tan precisa y tan exacta será. Ya pueden ver las diferencias y las ventajas de una y la otra. Se ve que aquí por Tukey nos apareció una restricción. Después, esta que es igual en cada uno de ellos. Profe, y cuando no son iguales o que algún sujeto experimental del tratamiento, por ejemplo, tenía usted en el experimento estos 5 trabajadores del turno 2 y por X o Y razón incapacitó, entonces quedaron 4. Traemos a otro cuando nos quedamos balanceados con datos cantando. Es una prueba que permite hacer. No la miran. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta, comentario, aporte? Dime Si eligen trabajar 2 personas, ¿lo envían ambos? Pues no, escogen a uno y siempre en la portada que queden los 2. Que se vea, ojalá que eso sea lo primero que cuando yo entre y mire, a veces lo colocan por allá, pero lo colocan en uno solo, para que tengan una o 2 personas. En una clase vamos a trabajar pruebas no paramétricas. Ellos no estábamos seguros y ya no. No importa, si los enviaron los 2, ahí uno sabe que ya tiene valorado. Ese fue el de regresión y correlación múltiple de datos estamos correctos. Bueno, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Dejamos ahí por hoy. Muchas gracias por su participación, por la mano. Esperamos resultar un video por hoy. Una pregunta de arriba.